La cartomante predijo un cambio radical que transformó su destino. Era un día cualquiera en el pueblo de Valleoscuro, donde la tranquilidad se combinaba con la majestuosidad de las montañas que lo rodeaban. Sin embargo, una segunda mirada al atardecer reveló que algo extraño flotaba en el aire. Mientras Clara, una joven curiosa de cabellos rizados y ojos brillantes, regresaba a casa con su perro Palomo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La brisa fría trajo consigo un murmullo inquietante, como si las mismas montañas susurraran secretos olvidados. Tal vez era la influencia de la historia de su abuela, del viejo pacto que dormía en el desván. Al entrar en la casa familiar, Clara se sintió atraída por aquellas escaleras crujientes que conducían al desván. Cada peldaño resonaba bajo sus pasos, como si la casa le advirtiera que no debía seguir. Pero la curiosidad pudo más que la advertencia. Cuando llegó al desván, un aire polvoriento la envolvió y su corazón se aceleró. El diario, cubierto de telarañas, parecía reclamar su atención. Clara lo tomó entre sus manos, notando el peso del conocimiento que contenía. Al abrirlo, se encontró con relatos de eventos trágicos, maldiciones y un pacto hecho por sus ancestros para proteger al pueblo de una fuerza oscura. Sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un eco de sufrimiento, una advertencia de lo que estaba por venir. Las luces empezaron a parpadear y un susurro casi imperceptible la envolvía. Desvela la verdad, o el mal volverá. Días después, mientras investigaba más sobre las historias de su familia, extraños sucesos comenzaron a sacudir su rutina diaria. Visiones de sombras se deslizaron por los rincones de su habitación. El sonido de pasos pesados retumbaba en la noche. Acudió a la plaza del pueblo, donde un vecino de semblante rugoso, el viejo Severiano, la miraba con un desprecio helado, como si conociera los secretos que ella intentaba descubrir. Había rencores en su mirada. Una amé. La última entrada del diario contenía un símbolo extraño, el mismo que comenzó a aparecer en sus visiones. El pulso de Clara aumentó. Estaba a punto de desatar algo que podría cambiarlo todo. Cuando miró de nuevo hacia el desván, el diario parecía latir, reclamando su atención. Sentía una voz silenciosa que le decía que cada secreto revelado podría romper la condena que había pesado sobre Valleoscuro durante generaciones. ¿Podría arriesgarlo todo, incluso su propia verdad, para liberar a su pueblo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se quedó paralizada, el diario en sus manos pareciendo vibrar con una energía desconocida. El símbolo misterioso había marcado no solo las páginas, sino su vida entera. Se preguntó si realmente estaba lista para lo que vendría, pero el destino parecía haberse decidido. A esa altura, el aire a su alrededor se tornó más pesado, casi palpable. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, un sonido que parecía provenir del corazón de Valleoscuro. Sin pensarlo, Clara corrió hacia la ventana del desván. Podía ver a la gente congregándose en la plaza del pueblo.
algunos con expresiones de horror dibujadas en sus rostros. Su corazón se aceleró y, sin saber por qué, sintió que algo dentro de ella le decía que ese grito lo había cambiado todo. Cuando bajó las escaleras, las sombras parecían seguirla, cada crujido del piso resonando ca. Al llegar a la plaza, se encontró con una multitud agitada que murmuraba confundida. Al fondo, en el centro de la plaza, se alzaba el viejo altar del pueblo, ahora custodiado por el terrateniente Severiano, quien sostenía en sus manos un objeto brillante, un medallón que Clara reconoció de inmediato. Era el mismo símbolo que había visto en el diario, y su conexión la hizo temblar. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo Severiano con voz profunda, llena de rabia. «Tu familia ha mantenido un secreto que ha condenado a Valloscuro. Este pueblo ha sufrido por generaciones por culpa de un pacto traicionero que nunca les pertenecía». Las palabras de Severiano resonaron en el silencio, como un trueno que remecía sus corazones. Clara sintió un nudo en el estómago. La confusión en la multitud creció y de repente comenzó a mirar a su alrededor. Los rostros familiares se tornaron oscuros, curvados por el resentimiento y la ira. Lo que antes había sido un lugar de comunidad, Ao, nos prometió protección a cambio de sacrificios, y durante años hemos sido sus peones en este juego macabro. Es tiempo de romper la cadena. La voz de Severiano temblaba, la rabia y la desesperación entremezclándose. Pero no lo harás sola, Clara. Eres la última de los Velasco, el único hilo que une a estos oscuros secretos con el pueblo. Clara sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Todo lo que había creído, cada historia contada por su abuela, parecía desmoronarse ante sus ojos. Las palabras de Severiano estaban llenas de verdad, pero había una parte de ella que se resistía a aceptar la idea de que su familia había jugado con fuerzas que no comprendían. «Basta», gritó Clara, incapaz de contener la furia. «No puedo ser responsable de algo que ni siquiera sabía que existía». «No soy yo la culpable». La multitud la miró expectante, algunos con compasión, otros con reproche. El medallón en manos de Severiano empezó a brillar intensamente y al instante el viento aulló, levantando polvo y hojas secas. «La antigua maldición debe ser desatada», declaró Severiano, y antes de que pudiera reaccionar, arrojó el medallón hacia Clara. El tiempo pareció detenerse. La luz del medallón atravesó el aire, atravesando su pecho como un rayo. Un dolor lacerante la atravesó y en ese instante una visión desbordó su mente. Su abuela, no como una figura sabia, sino como alguien atrapado en un ciclo sin fin de sufrimiento. Clara entendió que el verdadero horror no era el pacto en sí, sino el precio que habían pagado por él. Pero, más allá del dolor, sintió como si una parte de sí misma regresara a la vida, una fuerza ancestral despertando desde lo más profundo de su ser. Clara cayó al suelo, atormentada por visiones y recuerdos de un pasado que no era solo suyo. Entre el desgarrador silencio y el caos de la plaza, las vidas de todos aquellos en Valloscuro dependían ahora de ella. Su aliento se hizo pesado mientras miraba al viejo Severiano. «¿Qué he desatado?», susurró, abrumada. Clara sabía que su destino había cambiado radicalmente, y lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad, ahora era una lucha por la salvación de todo un pueblo. La tierra misma parecía temblar bajo sus pies, y Valloscuro
Nunca volvería a ser el mismo. Clara cayó al suelo, atormentada por visiones y recuerdos de un pasado que no era solo suyo. El dolor del medallón se mezclaba con su creciente comprensión. Entre el silencio y el caos de la plaza, todos en Valle Oscuro dependían de ella. Pero de pronto, un nuevo grito desgarrador resonó, y Clara sintió que el aire se llenaba de un peligro palpable. Miró a su alrededor, y los rostros de sus vecinos se transformaron en muecas. El miedo los había unido, pero también el rencor. ¿Qué ha desatado?, preguntó Clara, su voz casi un susurro. La mirada de Severiano se volvió aún más intensa, como si la interrogara a ella, y al mismo tiempo sabía algo que ella aún no comprendía. Entonces el cielo se oscureció de repente. Un grueso nubarrón apareció, ocultando el sol, como si lo que estaba a punto de suceder fuera algo que ni la luz debería presenciar. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se agacharon, otros miraron hacia arriba, y la voz de Severiano resonó con la urgencia de un trueno. «El pacto no solo estaba con tu familia», gritó él, con un tono que hizo que todos contuvieran la respiración. «Hay más en juego aquí, Clara. Ese medallón que has tocado es solo una parte de lo que ha estado oculto. ¡Es una trampa!». Fue como si hubiera lanzado un puñetazo en el aire. La gente se miró, sus ojos reflejaban confusión y pánico. El semblante de Clara se blanqueó. «¿Una trampa?», balbuceó, sintiendo como su corazón se hundía. «Sí», continuó Severiano, avanzando hacia ella con una determinación que la intimidaba. «El pacto no fue solo para proteger al pueblo. Tu abuela y todas las mujeres de tu línea han absorbiendo oscuridad. El medallón es más que un símbolo, es el vínculo. Siempre ha estado alimentándose de nuestras almas, sacando fuerzas de nuestra desesperación». La plaza estalló en murmullos. Clara experimentó un torbellino de emociones, rabia, tristeza y sobre todo miedo. ¿Cómo podía su abuela haber hecho eso? Las luces temblaban con cada palabra de Severiano. «¿Pero por qué? ¿Por qué nadie me dijo nada?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué nadie lo sabía?», respondieron varios, y algunos comenzaron a dar pasos atrás. «Creímos que el pacto preservaba nuestra paz, pero solo era un juego cruel. Esta revelación significa una sola cosa. Tu abuela y su deseo de protegerte también te arrastró al abismo». Clara sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Esa conexión familiar que había valorado tanto empezaba a desencadenar la verdad más oscura. La sombra de la traición se cernía sobre su historia. De pronto, un grito aterrador la interrumpió. Una figura emergió del fondo de la plaza, una mujer con el cabello canoso y una mirada perdida. Clara se percata de quién era instantáneamente. Era su madre, Laura, quien había perdido el contacto con ella después de la muerte de su abuela. El rostro de Laura estaba desencajado. Sus ojos reflejaban el horror de toda una vida, y en sus manos sostenía un libro desgastado, viejo y polvoriento. «Clara, estoy aquí para advertirte», gritó. «No lo hagas, no toques el medallón. Mi madre me ocultó todo. Tu abuela pensó que podía controlar los poderes, pero este medallón guarda secretos que pueden destruirlo todo, y también a ti». El aire comenzó a temblar y la multitud parecía deslizarse hacia atrás, asfixiada por el conflicto y la tensión. Clara miró a su madre, asombrada por su repentina aparición y cómo desmoronaba todo en lo que había creído. Las revelaciones se entrelazaban en su mente, cada una más devastadora que la anterior. Todo lo que Clara conocía se estaba desvaneciendo. ¿Qué significa eso? ¡Dímelo! A medida que cada palabra salía de sus labios, la oscuridad del medallón se intensificaba, como si respirara.
Los murmullos y gritos se unían en un coro de desesperación. Clara se preguntó si estaba lista para enfrentar la realidad. Una familia cargando el peso de una maldición y un destino tejido con hilos de traición. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que se revelaba, el libro en manos de Laura se abrió y una luz brillante escapó de sus páginas. La lucha por la verdad no había hecho más que comenzar, y se sentía a punto de desatar un caos aún peor. Mientras los vientos aullaban, Clara se encontró en la cúspide de lo desconocido. ¿Sería capaz de lidiar con la nueva verdad que amenazaba no solo su vida, sino el destino de todo Valle Oscuro? La luz del medallón brillaba intensamente, y Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras sus ojos se fijaban en su madre. Laura, con su rostro marcado por el tiempo y el dolor, sostenía aquel libro polvoriento con manos temblorosas. Justo en el instante de la revelación, un estremecimiento recorrió la plaza, como si la tierra misma respirara con la tensión acumulada de generaciones. «¡No toques el medallón, Clara!», gritó Laura nuevamente, su voz llena de desesperación y pánico. La multitud, ahora un mar de rostros, se volvió hacia Clara como si esperaran que ella respondiera. Todos estaban atrapados entre la revelación y el miedo. Cada dios, cada leyenda y cada pacto ser. El cielo, antes sombrío, estalló en llamas por un rayo que descendió directamente sobre el altar. La magia oscura, una sombra viviente, se desató en el aire, alzándose con un rugido que resonó en los pechos de todos los presentes. Severiano se plantó frente a Clara, con el medallón todavía en la mano, su espalda recta, como un guerrero en el campo de batalla. «Debemos destruir eso antes de que sea demasiado tarde», gritó, pero su voz quedó ahogada por un nuevo grito. Peor aún que el anterior. Una sombra oscura emergió del suelo, como si la misma tierra estuviera reclamando su venganza. En un instante, la figura se remodeló ante los ojos de Clara, revelando a su abuela, la anciana que había representado un símbolo de fortaleza y sabiduría. Pero ya no era la misma. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos presentaban una rabia indomable. «¡Clara!», exclamó con voz profunda pero fría. «Tu madre ha hecho lo que jamás debió hacer, traer la verdad a la luz. Estamos atrapadas». Clara retrocedió, sintiendo el frío de la revelación calar hasta los huesos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Siempre quise saber por qué estábamos atados a este maldito pacto. La confusión la envolvía, como un denso manto en una noche oscura, mientras la figura de su abuela, envuelta en sombras, se retorcía ante ella. Laura alzó el libro. Las páginas comenzaron a volar, liberando ecos de las voces de las mujeres de su familia. «Ellas siempre lo supieron, Clara. Tú estás destinada a unirte a ellas, a perpetuar el ciclo». El grito de Laura resonó, llenando el aire de un crujido de huesos y lamentos. Todo esto despertaba sombras en la mente de Clara. ¿Por qué su madre no le había hablado de esto antes, de la historia oscura detrás de su familia? La figura de su abuela ahora se transformó en una mezcla de ira y tristeza. «Tu destino ha sido escrito desde el día en que naciste, niña. Eres el poder entre dos mundos, una promesa de oscuridad y luz. Si rompes el pacto, todos sufrirán las consecuencias». Clara, atrapada entre la verdad y la traición, miró a su madre, insegura, buscando apoyo. «No soy una herramienta para sus secretos oscuros», gritó, temblando bajo la presión de tal revelación. Pero la respuesta que obtuvo fue una mirada llena de terror de todo Valle Oscuro. La plaza, una vez un hogar, ahora estaba cubierta de arrugas de desconfianza y miedo. Fue entonces cuando la madre de Clara, con lágrimas en los ojos,
pronunció la frase que destrozaría todo lo que quedaba de fe en ella. «Clara, tu abuela está muerta». Eso no es ella, solo un espectro de las sombras que arrastra tu sangre. La voz de Laura se hundió en la desesperación. Eres lo último que queda de aquel pacto. Solo tú puedes decidir. El aire se volvió irrespirable. Personas comenzaron a murmurar. Preguntas flotaban como ecos en la multitud. Clara sintió que el terreno bajo sus pies se hundía, como si el universo se desmoronara. ¿Qué significaba realmente eso? ¿A quién debía confiar ahora? La línea entre el amor y la traición se desdibujaba, y su vida, su historia, estaba en manos de fuerzas que no comprendía. Sin poder soportar más, Clara gritó: «¡Basta! No sé quién es mi familia, ni qué representan estos secretos. No estoy dispuesta a ser el peón de nadie». Las sombras comenzaron a moverse, pareciendo agitadas por su grito, dándole la sensación de que el cielo mismo respondía a su desafío. Y como un eco de un destino olvidado, una figura oscura apareció en el horizonte. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Lo que había desatado al abrir el diario, al tocar el medallón, era una fuerza ancestral que había estado esperando. Un temor profundo emergió en su corazón. El precio por su búsqueda de la verdad podría ser mucho mayor de lo que jamás imaginó. Valle Oscuro se tambaleaba en el precipicio y Clara se encontraba a la cabeza justo cuando el verdadero horror comenzaba a revelarse. Clara sentía el aire denso sobre su piel, como si el mundo mismo sostuviera la respiración. La figura oscura de su abuela, ahora un espectro enojado, estaba frente a ella. Las palabras de Laura resonaban aún en su cabeza, pero el rostro de Sue. Cuando Clara levantó la vista, un destello brilló desde el medallón en manos de Severiano. Era un brillo inusual, casi hipnótico. Fue como si el tiempo se detuviera. Aquel resplandor absorbió la luz del sol, envolviendo a Clara en una oscuridad profunda. La plaza, antes llena de murmullos y gritos, quedó en un silencio sepulcral. De repente un relámpago rasgó el cielo, y la tierra pareció temblar bajo sus pies. Clara gritó, atrapada entre instinto y necesidad. La figura de su abuela se desvaneció, devorada por la luz del medallón, y con un último eco de su voz profunda, sonó un grito desgarrador: «No dejes que la oscuridad gane». La multitud se agitó al ver la escena. Clara sintió cómo los ojos de todos la sobrepasaban, recriminadores y confusos, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. El medallón, en un giro inesperado, se rompió en 1000 pedazos. Su luz se dispersó en incontables fragmentos que danzaron en el aire, como fuegos artificiales oscuros. Y en ese esplendor, Clara vio algo que le heló la sangre. De entre las sombras que fluyeron del medallón roto, emergió otra figura. Una sombra alta, envuelta en una penumbra densa. Era un hombre, su rostro oculto en un capuchón. Ante la mirada aterrorizada de todos, la figura se acercó a Severiano, quien temblaba, como si conociera su presencia. «Ya es hora, Severiano», dijo la figura con una voz grave y resonante que parecía provenir de todos lados. Clara sintió un nudo en el estómago. «La venganza que esperabas ha llegado. Es un ciclo que no puedes romper». «No, no puede ser», murmuró Severiano, retrocediendo, pero era demasiado tarde. En un movimiento rápido, el hombre extendió su mano hacia él, y Clara vio que el aire alrededor de Severiano se retorcía, como si algo invisible lo atrapara, alimentándose de su miedo. La plaza estalló en pánico. La gente empezó a gritar. Algunos se empujaban entre sí, buscando escapar de la incertidumbre. Clara sintió sus piernas flaquear, pero luchó por mantenerse firme. «¡Severiano!», gritó, tratando de alcanzar su mirada,
pero él parecía perdido en una lucha que Clara no comprendía. «Tu pacto ha sido traicionado», continuó la figura, mientras la luz oscura crecía cada vez más. «Y ahora pagarás el precio, Velasco». En ese momento, un sonido desgarrador llenó el aire. Clara vio cómo Severiano caía de rodillas, atrapado por una fuerza que lo mantenía prisionero. El terror en su mirada era evidente, una expresión que Clara nunca habría imaginado ver. «¡No! ¡Detente!», gritó Clara, intentando ayudar a un hombre que una vez había sido su enemigo. Pero este momento reveló un nuevo horror. La figura oscura giró su cabeza hacia ella, y de un solo vistazo, su mirada penetrante pareció congelar su aliento. Fue como si el tiempo se detuviera otra vez, y en su interior Clara entendió. «Eres parte del mismo ciclo, Clara. La sangre nunca olvida de dónde viene». En ese instante, la verdad le golpeó con fuerza. No solo su familia, sino todo Valle Oscuro había estado entrelazado en una red de traiciones y pactos oscuros desde hace generaciones. Cada vida, cada destino, sellados en la oscuridad. La luz del medallón había revelado algo más, algo que probablemente nunca podría volver a entender. ¿Era posible que Clara estuviera destinada a ser una parte de esa oscuridad? ¿Era la llave para la liberación o la condena de su pueblo? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco, y el acontecimiento se sintió como una condena en sí mismo. Mientras los gritos reverberaban y la sombra del extraño se abalanzaba sobre Severiano, Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sin poder contenerse, se dio la vuelta y corrió, dejando atrás los ecos de un destino roto y una verdad aterradora. Lo único que sabía era que la oscuridad no se había ido, solo había comenzado. Clara corrió. El pánico la empujaba hacia adelante. Las sombras detrás de ella parecían cobrar vida, saltando de un lado a otro, ansiosas por atraparla. Al llegar a la esquina de la plaza, el caos había estallado. La multitud corría en desbandada. Gritos y llantos se mezclaban con el viento. ¿Qué había desatado? El retumbar del trueno resonaba en su pecho. Pero aún había algo más. Un murmullo bajo, como un eco distante, llegó a sus oídos. «¡Clara, no huyas!». Era la voz de su madre. Se detuvo de golpe, dándose la vuelta. Laura estaba en el centro de la plaza, el libro aún en manos, su rostro pálido y lleno de miedo. «Eso es lo que ellos quieren. ¡No se lo entregues!». Clara la miró. La confusión le nublaba la mente. ¿A qué se refería? El medallón roto seguía brillando, pero ahora era un brillo inquietante. Y entonces, la figura oscura del hombre encapuchado avanzó hacia Severiano. En su mano algo destelló. Era un puñal, brillante y afilado, un arma que parecía estar cargada de sed de venganza. «Severiano, tu tiempo se ha acabado», gritó el extraño. Y mientras la multitud retrocedía, Clara comenzó a entender. Este no era solo un enfrentamiento por el medallón o el pacto. Era un ajuste de cuentas, algo mucho más profundo. Un grito desgarrador salió de los labios de Severiano. «¡No! ¡No lo hagas! No sé nada». Pero el hombre no dudó. Atravesó la distancia entre ellos como un relámpago, y el cuchillo se hundió en el brazo de Severiano. Clara sintió que el aire se le escapaba, el rencor acumulado en ese pueblo, el dolor, los sacrificios, todo se desataba en un instante. Pero lo que siguió fue aún más devastador. Cuando Severiano cayó, una luz oscura brotó de su cuerpo, oscura y voraz, como una tormenta lista para estallar. Clara la vio girar en espirales que parecían querer devorar todo a su paso,
arrastrando con ella los secretos ocultos de Valloscuro. Levantó la mirada, buscando a su madre, pero en su lugar un nuevo horror la atravesó. «Clara», gritó Laura, ahora pálida como un fantasma, «¡no te acerques!». Las sombras se arremolinaban y Clara se sintió atrapada entre su madre y el caos. Pero en un momento de locura decidió correr hacia la luz oscura. En ese instante, un grito resonó en su cabeza. «¡Mamá, detente! ¡No es lo que piensas!». A medida que Clara se acercaba, la figura oscura tomó formas familiares. Los rostros de sus antepasados emergieron, amalgamados en desesperación. «Clara, no dejes que se apodere de ti». Era su abuela, el alma que una vez había querido protegerla. Ahora buscaba la verdad. De repente la oscuridad se detuvo. El brillo del medallón comenzó a pulsar. «Todo es una trampa», susurró la voz de su abuela, entrelazada con el viento. La verdadera clave del pacto no eran simples sacrificios, era el amor, el sacrificio por amor. Y en ese instante, Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz casi un eco. La luz oscura emanaba no solo de Severiano, sino de toda la plaza. El dolor de generaciones se reunía ahí. «Lo que no sabes, Clara, es que el verdadero sacrificio que se exigía eras tú. Eres el hilo que une todo esto, el sello que mantiene a la oscuridad a raya. Tu vida, tu esencia, son el pacto». Un silencio helado se adueñó de la plaza. Clara se dio cuenta de que su destino estaba atado a la oscuridad misma. Su madre, su abuela, toda su familia había jugado un papel en un juego macabro, y ella era la pieza central. No solo era la última de los Velasco, era lo que mantenía el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Entonces, como si respondiera a su revelación, el hombre encapuchado dio un paso adelante. «Es tu decisión, Clara. Puedes hundirte en la oscuridad, o puedes liberarte a ti misma y a todos nosotros de esta maldición». Su voz era como un canto, seductora y poderosa. La plaza seguía en un silencio tenso, cada mirada fija en Clara. Justo antes de que pudiera responder, un destello hizo que la multitud contuviera la respiración. Todo a su alrededor comenzó a girar y estremecer. Clara sabía que el rumbo de su vida había cambiado para siempre. El destino que una vez había creído que le pertenecía, ahora era una pregunta aterradora. ¿Podría romper el ciclo de sufrimiento? ¿O estaba destinada a seguir el camino que su familia había marcado? Mientras la oscuridad se acercaba y las luces titilaban, Clara quedó atrapada en su angustia. La decisión no tardaría en llegar. Su futuro y el de Valloscuro pendían de un hilo, y ese hilo dependía de su elección. ¿Estaba lista para aceptar el sacrificio que su familia le había legado? Clara sintió que el aire se tornaba pesado, como si un manto de presión cubriera la plaza. La figura oscura frente a ella, el hombre encapuchado, parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, cada pulso una mezcla de miedo y determinación. «Puedes liberarte a ti misma y a todos nosotros de esta maldición», resonó su voz, seductora, pero algo en su tono era inquietante, como si prometiera no solo libertad, sino un precio a pagar que Clara no estaba dispuesta a aceptar. Las palabras giraban en su mente. «La sangre nunca olvida de dónde viene». Esa frase resonaba con un eco aterrador. Un sudor frío le resbalaba por la frente cuando de repente la multitud estalló en gritos. «¡Mira!», alguien chilló, señalando hacia el altar. Clara se giró y su rostro palideció.
Desde el suelo surgieron columnas de humo oscuro, y la figura de Severiano caído comenzó a temblar. La sombra que había brotado de su cuerpo se retorcía, y finalmente se alzó, formando una figura humanoide que parecía tener voluntad propia. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró Clara con horror. La sombra tomó un giro grotesco, formándose en un rostro cuya expresión era un eco de su abuela. «Tú eres la elegida», dijo esa voz distorsionada, «la liberadora de un pacto que nunca debió existir». Las palabras de la figura dejaron a todos en estado de shock. Clara miró a su madre, quien apareció al borde del horror. «Es un engaño, Clara, no la escuches», gritó Laura, pero había un tono de desesperación en su voz. Clara sintió que su mente daba vueltas en un mar de incertidumbre. La figura oscura continuó. «Tus antepasados realizaron sacrificios. Y este pueblo ha sido el peón de su elección. Pero tú tienes la llave para romper este ciclo». Clara se sintió atrapada entre dos mundos. ¿Era realmente la clave de la salvación? Pero cuando el hombre encapuchado levantó su mano hacia ella, dio un paso adelante. De su túnica deslizó un objeto que brillaba. Un espejo, pequeño pero resplandeciente como si fuera puro cristal estelar. «Mira dentro, Clara. Verás la verdad que has ignorado». Con el corazón en la boca, tomó el espejo. Su reflejo se nubló, distorsionándose ante sus ojos. En lugar de su propia imagen, vio una escena aterradora. Su abuela, riendo, en un banquete opulento, rodeada de seres de sombras. Era evidente que esos seres no eran amigos, sino vampiros de la esencia del pueblo, alimentándose de los sacrificios que habían hecho. La visión se tornó oscura, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «¡No es posible! No puedo ser parte de esto», gritó, dejando caer el espejo al suelo, donde se rompió en 1.000.000 de pedazos. Pero en ese instante sintió algo profundo cambiar en el aire. Las sombras que rodeaban a Severiano comenzaron a mezclarse con los fragmentos del espejo roto, formando una corriente voraz que se abalanzó sobre todos. Clara sintió un tirón en su pecho. Sin aviso, la figura de Severiano se levantó, transformándose en algo aún más ominoso. «Tu decisión, Clara. Tú eres quien puede cambiarlo», resonó su voz, pero sin la humanidad que Clara había conocido. Fue entonces cuando se sintió como si el mundo girara sobre su eje. En una fracción de segundo, todo lo que creía saber, todas las historias se desmoronaron. La realidad ya no parecía lo que había imaginado. «Dime que no es cierto», clamó su madre, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tu abuela nunca quiso que lo supieras. Ella estaba tratando de protegerte». Justo cuando Clara buscó la mano de su madre, un destello fulgurante emergió del suelo, un hilo de luz que parecía romper entre la oscuridad y la sombra. El eco de la verdad resonó al unísono en la plaza. Se dio cuenta de algo desgarrador. El verdadero sacrificio no era su vida, sino su libertad. Ella era la elección, no solo un peón en un juego. Pero el caos en la plaza se volvió insoportable. Las sombras, ahora ira y desesperación, comenzaron a engullir a los vecinos, arrastrándolos hacia la eterna oscuridad que había mantenido en secreto su familia. «Esto no ha hecho más que empezar», pensó Clara, el miedo apoderándose de ella. Sabía que en el fondo todo había cambiado. Su destino, el de Valle Oscuro, y la identidad de todos pendían de un hilo que temblaba en la oscuridad. Clara dio un paso adelante, eligiendo enfrentar la verdad, sin importar cuán devastadora.
¿Era capaz de romper el ciclo? ¿O estaba destinada a convertir su legado en una pesadilla eterna? Sintió que el aire se tornaba pesado, como si un manto de presión cubriera la plaza. La figura oscura frente a ella, el hombre encapuchado, parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Cada pulso era una mezcla de miedo y determinación. Puedes liberarte a ti misma y a todos nosotros de esta maldición. Resonó su voz, seductora, pero algo en su tono era inquietante, como si prometiera no solo libertad, sino un precio a pagar que Clara no estaba dispuesta a aceptar. Las palabras giraban en su mente. La sangre nunca olvida de dónde viene. Esa frase resonaba con un eco aterrador. Un sudor frío le resbalaba por la frente y de repente la multitud estalló en gritos. «¡Mira!», alguien chilló, señalando hacia el altar. Clara se giró y su rostro palideció. Desde el suelo surgieron columnas de humo oscuro y la figura de Severiano, caído, comenzó a temblar. Esa sombra que había brotado de su cuerpo se retorcía y finalmente se alzó, formando una figura humanoide que parecía tener voluntad propia. «No, no puede ser», murmuró Clara con horror. La sombra tomó un giro grotesco, formándose en un rostro cuya expresión reflejaba la ira y el sufrimiento. «¿Eres tú, Clara?», dijo la figura. Su voz resonaba con ecos familiares. Clara se quedó paralizada. Era su abuela, o al menos lo que quedaba de ella. «Tu linaje nunca fue el héroe de esta historia. Lo que tus antepasados firmaron no fue una protección, sino una condena». Clara sintió la verdad aplastante. Cada parte de ella se retorcía. No solo su familia, sino el pueblo entero había estado atrapado en un ciclo de sufrimiento. El eco de la voz aterradora atravesó la plaza como un rayo. «Tu sangre es la clave, y yo vine para reclamar lo que me pertenece». La figura se abalanzó hacia ella, y Clara sintió que su corazón latía desbocado. No era solo una sombra. Era lo que representaba el sacrificio, la mezcla de dolor y desolación de generaciones. Era la parte oscura de su linaje, el monstruo que había estado a la sombra de su familia. «No, no quiero ser parte de esto», gritó Clara. Sus palabras reverberaron en el aire como un desafío, y justo en ese momento, la oscuridad en la plaza se intensificó. Las sombras retorcidas comenzaron a agarrar a los presentes, arrastrándolos hacia el abismo de la historia que había mantenido a Valle Oscuro en jaque. Clara miró a su madre, quienes estaban completamente paralizadas. La magia oscura parecía devorar la esperanza a su alrededor. Pero mientras la oscuridad consumía la plaza, algo inesperado ocurrió. Clara sintió una energía cálida despertar dentro de ella, un fuego que desafiaba la sombra. «¡No!», gritó, extendiendo sus manos hacia la figura. En un instante, un destello de luz emergió de su pecho, como un faro en medio de la tormenta. La luz oscura se contuvo, como si temiera esa chispa de vida. «Eres más poderosa de lo que crees», susurró la figura de su abuela, ahora en un tono diferente, casi suplicante. «Pero no puedes salvar a todos. Ellos son parte de esto, igual que tú. La fe nunca fue lo que creíste». Las palabras de su abuela atravesaron su mente. Cada sílaba era un golpe de realidad. ¿Acaso su familia había usado a los demás como piezas en un juego cruel? Clara sintió que la luz dentro de ella se intensificaba y abrumaba las sombras a su alrededor. Y entre el caos, un grito desgarrador surgió de las profundidades. «¡No, Clara! ¡No lo hagas!». Era Laura, su madre, de pie con el libro en manos, pero su mirada ahora mostraba una mezcla de terror y revelación. «¡Detente! ¡No dejes que ella te manipule!». El aire se volvió espeso.
Él es el verdadero monstruo, gritó Clara, apuntando al hombre encapuchado. La mirada de su madre se oscureció. ¡Eres tú quien no entiende! Siempre has sido parte de esta maldición. Laura, ahora un espectro de miedo, dio un paso hacia Clara. Todas las miradas se centraron en ella, sintiendo cómo su madre se transformaba en una figura distante. La sombra que había surgido de Severiano giró hacia Laura y se encontró con el mismo rastro de oscuridad en ella. Clara, aterrorizada al ver cómo la verdad se desnudaba ante sus ojos, preguntó: ¿Qué quieres decir? Pero antes de que su madre pudiera responder, el hombre encapuchado alzó su mano y en un instante el aire estalló en luces, sombras y revelaciones. Clara, horrorizada, comprendió que la verdadera maldición de su familia era la traición misma. La figura encapuchada sonrió. Así es, clara y transparente. Ahora este pueblo verá su verdadero rostro. Y con ese último grito, todo en la plaza se desprendió. El ciclo estaba a punto de romperse. ¿Pero a qué costo? Clara sintió que la luz y la sombra se mezclaban, y en un giro impactante, las lealtades se desvanecieron. La verdad estaba a punto de estallar en su cara, desnudando cada secreto, cada traición. ¿Podría Clara, enfrentando a su propia madre y a las sombras de su linaje, realmente cambiar su destino? La plaza ya no era solo un campo de batalla. Era un laberinto de traiciones que amenazaba con consumir a todos. Ella, atrapada en el medio, sabía que el tiempo se estaba acabando. Clara sintió que el aire se tornaba pesado, como si un manto de presión cubriera la plaza. La figura oscura frente a ella, el hombre encapuchado, parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Cada pulso era una mezcla de miedo y determinación. Puedes liberarte a ti misma y a todos nosotros de esta maldición, resonó su voz, seductora. Pero algo en su tono era inquietante, como si prometiera no solo libertad, sino un prec. Las palabras giraban en su mente. La sangre nunca olvida de dónde viene. Esa frase resonaba con un eco aterrador. Un sudor frío le resbalaba por la frente, y de repente la multitud estalló en gritos. ¡Mira!, alguien chilló, señalando hacia el altar. Clara se giró y su rostro palideció. Desde el suelo surgieron columnas de humo oscuro, y la figura de Severiano caído comenzó a temblar. Esa sombra que había brotado de su cuerpo se retorcía y finalmente se alzó, formando una figura humanoide que parecía tener voluntad propia. «No puede ser», murmuró Clara con horror. La sombra tomó un giro grotesco, formándose en un rostro cuya expresión reflejaba la ira y el sufrimiento. «¿Eres tú, Clara?», dijo la figura. Su voz resonaba con ecos familiares. Clara se quedó paralizada. Era su abuela, o al menos lo que quedaba de ella. Tu linaje nunca fue el héroe de esta historia. Lo que tus antepasados firmaron no fue una protección, sino una condena. Clara sintió la verdad aplastante. Cada parte de ella se retorcía. No solo su familia, sino el pueblo entero había estado atrapado en un ciclo de sufrimiento. El eco de la voz aterradora atravesó la plaza como un rayo. Tu sangre es la clave, y yo vine para reclamar lo que me pertenece. La figura se abalanzó hacia ella, y Clara sintió que su corazón latía desbocado.
no era solo una sombra, era lo que representaba el sacrificio, la mezcla de dolor y desolación de generaciones. Era la parte oscura de su linaje, el monstruo que había estado a la sombra de su familia. «No, no quiero ser parte de esto», gritó Clara. Sus palabras reverberaron en el aire como un desafío, y justo en ese momento, la oscuridad en la plaza se intensificó. Las sombras retorcidas comenzaron a agarrar a los presentes, arrastrándonos hacia el abismo de la historia que había mantenido a Valle Oscuro en jaque. Clara miró a su madre, quienes estaban completamente paralizadas. La magia oscura parecía devorar la esperanza a su alrededor. Pero mientras la oscuridad consumía la plaza, algo inesperado ocurrió. Clara sintió una energía cálida despertar dentro de ella, un fuego que desafiaba la sombra. «¡No!», gritó, extendiendo sus manos hacia la figura. En un instante un destello de luz emergió de su pecho, como un faro en medio de la tormenta. La luz oscura se contuvo, como si temiera esa chispa de vida. «Eres más poderosa de lo que crees», susurró la figura de su abuela, ahora en un tono diferente, casi suplicante. «Pero no puedes salvar a todos. Ellos son parte de esto, igual que tú. La fe nunca fue lo que creíste». Las palabras de su abuela atravesaron su mente. Cada sílaba era un golpe de realidad. ¿Acaso su familia había usado a los demás como piezas en un juego cruel? Clara sintió que la luz dentro de ella se intensificaba y abrumaba las sombras a su alrededor. Y entre el caos, un grito desgarrador surgió de las profundidades. «¡No, Clara! ¡No lo hagas!». Era Laura, su madre, de pie con el libro en manos, pero su mirada ahora mostraba una mezcla de terror y revelación. «¡Detente! No dejes que ella te manipule». El aire se volvió espeso. «Él es el verdadero monstruo», gritó Clara, apuntando al hombre encapuchado. La mirada de su madre se oscureció. «Eres tú quien no entiende. Siempre has sido parte de esta maldición». Laura, ahora un espectro de miedo, dio un paso hacia Clara. Todas las miradas se centraron en ella, sintiendo cómo su madre se transformaba en una figura distante. La sombra que había surgido de Severiano giró hacia Laura y se encontró con el mismo rastro de oscuridad en ella. Clara, aterrorizada al ver cómo la verdad se desnudaba ante sus ojos, preguntó: «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que su madre pudiera responder, el hombre encapuchado alzó su mano y en un instante el aire estalló en luces, sombras y revelaciones. Clara, horrorizada, comprendió que la verdadera maldición de su familia era la traición misma. La figura encapuchada sonrió. «Así es, clara y transparente. Ahora este pueblo verá su verdadero rostro». Fue entonces cuando Clara sintió un cambio repentino en el aire, una energía vibrante que comenzó a atravesar la plaza. En ese momento, el suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies. La luz brilló intensamente y de la rajadura emergió una figura, un niño pequeño con ojos como brasas, que miraba a Clara con una profundidad desconcertante. «¡Eres tú!», gritó la figura, su voz resonando en un eco lejano. «No eras solo un legado, eres la elegida». Y él, señalando al hombre encapuchado, su voz se quebró. «No es lo que parece». La multitud se quedó en silencioso asombro mientras Clara se giraba atónita. La verdad era más oscura de lo que podía imaginar. El niño continuó: «Él es el prisionero de un pacto que nunca debió hacerse. No solo un cautivo, ejerce poder sobre todos.
lo que siempre ha sido parte de nosotros se ha manifestado en ti. La revelación la golpeó. Era un giro que transformaba toda su comprensión, todas las historias que había conocido. Entonces, el hombre encapuchado se transformó, dejando la sombra y revelando su verdadera forma. Otro Clara, pero más viejo, con una risa siniestra que llenó el aire. No puedes escaparte, mi pequeña. Eres parte de una cadena infinita. Nosotros somos uno. Ahora dile a todos que el juego ha comenzado de nuevo. La plaza. Ahora un campo de batalla de verdades ocultas. Dejó a Clara con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Qué capitán de sombras eran ellos? La oscuridad se acercaba y el juego apenas estaba comenzando. Clara sentía que el aire se tornaba pesado, como si un manto de presión cubriera la plaza. La figura oscura frente a ella, el hombre encapuchado, parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerte ansiedad, cada pulso un grito de miedo y determinación. Puedes liberarte a ti misma y a todos nosotros de esta maldición, resonó su voz, seductora. Pero algo en su tono encendió una alarma en su interior. Las palabras giraban en su mente. La sangre nunca olvida de dónde viene. Esa frase retumbaba como un eco aterrador. Un sudor frío le resbalaba por la frente cuando la multitud estalló en gritos. ¡Mía! Alguien chilló, señalando hacia el altar. Clara se giró y su rostro palideció. Desde el suelo surgieron columnas de humo oscuro y la figura de Severiano, caído, comenzó a temblar. Esa sombra que había brotado de su cuerpo se retorcía y finalmente se alzó, formando una figura humanoide que parecía tener voluntad propia. «No, no puede ser», murmuró Clara con horror. La sombra tomó un giro grotesco, formando un rostro cuya expresión reflejaba la ira y el sufrimiento. «¡Eres tú, Clara!», dijo la figura, resonando con unos ecos familiares. Era su abuela, o al menos lo que quedaba de ella. Las palabras que salieron de su boca eran de una tristeza profunda y resuelta. Tu linaje nunca fue el héroe de esta historia. Lo que tus antepasados firmaron no fue protección, sino condena. Clara se sentía aplastada por la verdad que se revelaba en cada palabra. Un torbellino de emociones la invadió, y al mismo tiempo, la sombra detrás de su abuela se arremolinaba como un huracán. No puedes esconderte de lo que eres, Clara. Necesitas escoger. Pero en un momento inesperado, la plaza estalló en caos. Un grito desgarrador surgió de lado, cortando el aire como un cuchillo. Era Laura, su madre, tambaleándose mientras las sombras la atrapaban. En sus manos sostenía el viejo diario de la familia, el que Clara había encontrado en el desván. «Clara, escucha», gritó, su voz llena de desesperación. «Ellos necesitan saber la verdad». Antes de que la multitud pudiera procesar lo que sucedía, un destello iluminó la noche. El diario se abrió por sí solo, y del mismo un torrente de luz emanó, llenando el aire de simbolismos azules y dorados. La plaza quedó en silencio, y todos los ojos se centraron en el libro flotante. Clara vio los rostros de sus antepasados, pero uno se destacó. Una figura femenina que era idéntica a ella, pero mucho mayor. La figura habló. «Nunca fuiste solo, Clara Velasco. Eres parte de algo más grande, algo preparado para este momento. Pero no solo tú». La figura interrumpió, intensificando la luz. «Eres la sangre que ha llevado el peso de esta maldición.
pero también la que tiene el poder para liberarse. El hombre encapuchado dejó caer su disfraz. Se transformó y reveló su rostro, un joven que Clara conocía muy bien. Era su hermano, Andrés, quien había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. «No quería que supieras», dijo él, su voz un susurro desgarrador. «El verdadero poder está en tus manos, pero no puedo dejar que lo uses». La revelación se sintió como un puñetazo. «¿Andrés? ¿Eres tú?», clamó Clara aturdida. «Princesa o prisionera, como un juego cruel de un destino compartido. No vale la pena que te sacrifique». El miedo helado la atravesaba, mientras sus vecinos miraban entre el horror y la confusión. Andrés extendió su mano hacia ella, y la sombra que le seguía pareció crecer. «No entiendes, Clara. No tengo control sobre esto. La oscuridad es mi hogar, pero tú serás el catalizador de todo. Solo tú puedes decidir qué hacer, aunque eso signifique perderlo todo». La figura de su abuela se retorció, ahora llena de ira. «No le hagas caso, Clara. Él siempre fue un traidor, parte de la oscuridad que prometió destruir». Las voces se entrelazaban, enfrentándose y al mismo tiempo buscando una resolución. «¡Cállate!», gritó Andrés, furioso. «Soy el único que puede salvar a este pueblo, y lo haré a mi manera. Tú solo eres un eco de un pasado que no puedes cambiar». En ese momento, la plaza pareció dividirse. Una grieta se abrió en el suelo, y un vórtice oscuro comenzó a emerger. Quien elija un lado y quien elija la luz estará destinado a perder. Clara se sintió atrapada, un pie en cada mundo, cada palabra una cadena que la mantenía paralizada. Todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba. Su familia, su historia, todo un laberinto de mentiras. Mientras el vórtice resonaba, el caos a su alrededor aumentaba, como si el tiempo y el espacio mismos estuvieran desmoronándose. Y en la confusión, Clara comprendió algo aterrador. No solo tenía que escoger entre salvar a su pueblo o liberarse de la oscura realidad. Tenía que decidir entre recuperar a su hermano perdido o dejarlo caer en el abismo, donde posiblemente podría perderlo para siempre. La plaza tembló y el abismo se espiralizó, devorando lo que quedaba de su antiguo hogar, a la vez que sombras danzaban, retando su existencia. Clara respiró profundamente.